visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Buenas noches, bienvenidos familia del clamor,
Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, para el Caribe y todo el mundo. Así que bendiciones. Este programa se transmite de lunes a viernes. Puede ponerlo de esta forma. Es a las 12 de la medianoche, pues puede ser del lunes terminando lunes a la medianoche o de martes a sábado en la madrugada, pero es de 12 a 1 de la mañana. Es decir, que terminamos el día, vamos a decir lunes, terminando el día a las 12, comenzando el martes, está este programa y así hasta terminando toda la semana a esa misma hora de 12 a 1 de la mañana y luego terminando el sábado de 12 a 1 de la mañana. Así que bienvenidos. Este programa se transmite por la Cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, canal 54 de Dish. Se transmite por CDM Internacional, @yahoo.com, por unored.com, que lo puede bajar allí. Luego, en un horario diferente, por Radio Clamor, por TuneIn Radio, eso es mundial. Y puede conseguir TuneIn Radio directo o conseguirlo también a través de unored.com. Ese complejo, ese organismo de comunicaciones que Dios le ha inspirado a nuestro compañero David Díaz, que Dios lo bendiga, lo fortalezca y lo ayude mucho. Saludos a todos ustedes que están conectados también, que este programa se retransmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por mi Facebook personal. Quiero decirles que estoy tratando de ver cómo podemos añadir más personas, porque Facebook le permite a unos 5,000 personas que sean admitidas. La que conoce mucho de esto es mi esposa, y aquí el que conoce más de todo esto es Esdra. Yo lo más que sé es las cositas simples, pero quisiera que ustedes oren para ver cómo yo puedo ampliar este asunto, para que todo el que quiera, pues, si hay que abrir otra cuenta, yo no sé cómo, para que nadie se quede fuera. Así que no es que los estamos eliminando, que no los queremos, no es que ya no cabe más gente. Exclusive tuve que encontrar un espacio para dejar que mi hija Katy en Orlando se conectara. Y anoche la vi conectada. Entonces, además de eso, pues deseamos que un problema que tenemos, que yo de eso desconozco, y es que cuando la gente escribe, pues entonces cuando la gente escribe, se repite, se bloquea a otra gente. No entiendo qué es lo que pasa. Es decir, que gente que me llama de América Latina, de Centroamérica, pues está hablando del Facebook. Aquí no hay problema. Esto llega a su televisor, por el satélite y por cable, donde quiera que usted lo esté usando. Okay. O si tiene antena, pues el canal 68. Ese es por antena. Pero tengo ese problema que algunos no pueden entrar, no entiendo por qué, a escribir algo, a pedir la oración o simplemente saludar, y se repiten los nombres 3 o 4 veces. Así que eso yo no lo entiendo, voy a buscarle solución a eso, oren por eso, para que podamos mejorar este medio de comunicación y que Dios nos bendiga. Ore por mi esposa, ore por Jorge Isaac. Le he estado pidiendo la oración a ustedes por el asunto de la invitación a la NASA. Ciertamente, antes del Facebook esta noche, mucho antes, a las 7 de la noche, todos los padres de los hijos que han sido invitados, y me imagino que habrán también jovencitas que han sido invitadas, porque la NASA está admitiendo luego a sus candidatos en diferentes puestos, y para ir promoviendo esto, pues me imagino que habrán tanto estudiantes varones como hembras. Entonces, pero a todos los que han sido seleccionados para darle la oportunidad de ir, claro, eso no es gratis,
el seleccionarte quiere decir que tienes que pagar los gastos. Y los gastos de la estadía, de todo. Pero el que te selecciona, eso no es que tú puedes ir como entrar a la NASA y comprar una taquilla y entrar. No, esto es los Space Camp. Yo voy a buscar alguna información sobre esto. Debe haberla por ahí, Space Camp, campamento espacial, y para que ustedes oren, porque de Puerto Rico, de diferentes escuelas y academias, han seleccionado una serie de candidatos. Entre ellos está Isaac. Isaac lleva, ¿sabe? El primer sitio que íbamos cuando íbamos a Orlando era la NASA. Y en varias ocasiones, especialmente en dos, y en una más, tuvimos un día entero con un astronauta y se ganó Isaac el corazón de los dos, pero más del último, que no estaba todo el tiempo con nosotros. Y pues yo le he puesto esta oración al Señor y le he puesto unas señales. Ya estoy viendo que no se lo diga a mi esposa, pero que lo primero es que ella estuviera de acuerdo. Y cuando hoy me llamó y me dijo, mira, vamos a ver algunas preguntas que vamos a hacer y cosas, pero ya ella está más inclinada a aceptarlo. Sí, usted sabe esas cosas de madre, que cuando los hijos se van a estar por allá y no podemos irnos, ¿sabe? Tienen que ir despegándose. Pues ya él va a cumplir 14 años. Y esto es una experiencia única. El costo, yo resuelvo eso. Yo lo que le pido es que ustedes oren. Hay que pagar unas cosas, pero Dios provee para eso. Yo no estoy pidiendo para eso. Lo que pido es que Dios nos guíe y que Dios nos apruebe esto o que nos los confirme. Ya parte de las cosas se están confirmando y esta noche tenemos un Zoom donde se va a hablar de este tema y va a haber preguntas y cosas. Entonces, lo demás, dice, yo supliré de mis riquezas en gloria todo lo que haga falta. Yo lo que quiero es que las oportunidades que uno no tuvo. Yo no fui a una academia privada, yo fui a la escuela pública de Nueva York y ir ahora, antes era difícil, pero ir ahora es ir a un infierno, porque usted tiene la teoría crítica racial, profesores marxistas, radicales de Sodoma y Gomorra, tienes un gobierno que impulsa la depravación de los niños. Y entonces una vez que sacaron a Dios de las escuelas y la Biblia, pues eso, o sea, tiroteo, eso nunca existía, aun cuando habían pandillas, había todo esto, pues no existía esto. Y es que cuando un pueblo le da sus espaldas a Dios y una familia saca a Dios de su noticia, no lo incluye. Cuando un ser humano excluye a Dios, pues dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. A Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ore por esto, ore por Belén, porque yo no sé, esta noche descubriré si una semana o dos. Es un campamento espacial. Y es una cosa bien que puede ser una bendición que venga de parte del Señor y Dios se encargará de todo. Pero para la mamá pues es más difícil. Yo me crié solo. Soy huérfano de padre. Mi madre trabajaba 2 trabajos al día. Yo desde pequeño tuve que aprender a llegar a casa y abrir la casa y esperar que mi mamá llegara al trabajo para cocinar, para después irse para otro trabajo, porque ella no creía en vivir en los edificios del gobierno, porque era un plan socialista, radical, de izquierda en Nueva York, y una vez que tú te mudabas a uno de estos edificios, que claro, hay quien lo tiene que hacer porque no le queda más remedio, pero las convicciones conservadoras de mi mamá, a pesar de que era un miembro, porque aquel entonces el Partido Demócrata no era tan liberal ni tan radical como ahora, y era una líder, pero ella no quería depender del gobierno, o sea, ella prefería trabajar y eso fue lo que me educó. Y no sé, es malo uno aplicar por beneficio del gobierno, no es malo, pero ella me creó y me dio ese ejemplo de autosuficiencia y dependencia en uno y sobre todo en Dios. Entonces, pues no vivíamos en un sitio de lujo, pero vivíamos en un sector bueno. No era un apartamento de lujo, porque yo le puedo hablar de lo difícil que fue. Allí no había ascensor.
cuando no se mantenía la caldera nos congelábamos de frío y no teníamos aire acondicionado ni nada de eso. Pero era limpio, era bueno y no era dependiente del gobierno, porque el problema era que cuando tú dependes del gobierno, ellos dan del ala para comer de la pensión. Tú eres esclavo del gobierno. En ese sentido, el apartamento en los proyectos, que mucha gente buena salió de allí, pues tú tenías que pintar las paredes del color que le daba la gana al gobierno. No podías clavar un clavo en la pared si no te daban permiso. Y cuando mi mamá supo lo de... Sí, todos los años mi abuela venía y estaba el verano con nosotros. Y cuando mi mamá supo que había que pedirle permiso al sistema, al gobierno, a los que administraban en Nueva York los edificios públicos, eran edificios bonitos, pero la gente, mira, yo te puedo decir la verdad, había proyectos de esos, edificios esos que eran limpios, bonitos, tremendos, pero había otros que se los entregaban como lujo. Y la gente, porque la gente se puede ser pobre y no ser un puerco, mi hermano. Eso le digo la verdad, porque yo salí de la calle Barbosa con mi abuela, que fue quien me crió los primeros 6 o 7 años de mi vida, casi los 7 años, y fuimos a vivir a Juanamato, un arrabal, una invasión. Pero la casa de mi abuela y mi bisabuela, usted podía comer en el piso. Además, no había inodoro, había letrina que estaba pegada a la casa, dentro de la casa, así afuera. No fuera, sino dentro usted tenía acceso. No había, pero usted podía comer en el piso de la letrina, que era lo que era el inodoro entonces. No teníamos luz eléctrica por un tiempo. Y lo primero que tuvimos fue lámparas de querosina. No teníamos estufas para cocinar. Primero en una lata me recuerdo que lo primero que tuvimos fue, vendían una lata vacía de las galletas sultanas, y esa lata que vendían, tú le echabas carbón y lo prendías, y ahí cocinaba mi abuela y mi bisabuela. Luego nos graduamos escuche esto, nos graduamos a una estufa de una hornilla de querosina, le llaman un bombón, un receptáculo de cristal, se llenaba de querosina, y eso se prendía y se cocinaba con querosina. Yo no sé si años después logramos comprar una cocinita pequeña de 2 hornillas de gas. Yo no recuerdo, yo sé que lo último que recuerdo fue y sabroso que salía cuando se cocinaba con carbón y con querosina y todo eso. Los mejores bistecs de toda mi vida lo hizo mi bisabuela y mi abuela. Y vivíamos en un sitio, una casa tenía un cuarto, yo tenía un cuarto, sala, prácticamente la cocina era también, el comedor era la cocina, pero estaba limpio aquello, usted podía comer en el piso. Mi abuela, que era profesora por 46 años de edad en el sistema educativo de Puerto Rico, pues ella hacía sus planos de trabajo bajo un quinqué de querosina. No teníamos luz eléctrica, eso vino después. Lograron poner una bombillita que había en casa, un par de bombillas. Primero llegó una bombilla, pero había lámparas de quinqué y velas, eso es lo que había. Pero era decente. Y ahí fue que yo aprendí este lema, me lo aprendí. Se puede ser pobre, pero no ser un puerco. Hay rico, Howard Hughes, el multimillonario, ustedes saben cómo lo encontraron, peor que un puerco, peor que un animal, a lo último, demente, drogado, viviendo en sus desperdicios. Pero que se puede ser pobre y no ser un puerco. Se puede ser limpio, se puede tener cuidado. El problema es que hay gente que tú lo sacas del arrabal, pero el arrabal se lo llevan en dentro. Entonces los mudaban en Nueva York y le entregaban esos apartamentos nuevos y después usted veía que esos edificios que tenían 15 pisos, 12, no sé, o 20, se convertían en arrabales horizontales. Pero no era por el gobierno, era por el pueblo. Entonces mi mamá no quería saber de eso y se hacía un gran sacrificio para que tuviera. Yo no tenía hermanos, yo no tenía hermanas,
aprendí a depender de mí mismo, ver el ejemplo de mi madre luchando 2 trabajos al día y darle gracias a Dios por lo que teníamos. Yo no tuve una bicicleta hasta los 12 años de edad más o menos, una Schwinn, y una vez la dejé amarrada abajo y se la llevaron en cantos, pero todas las navidades habían juguetes y ¿sabe? Yo entendí el sacrificio. Uno tiene que aprender a ser agradecido, hermano, agradecido. Bueno, yo limpiaba zapatos, si le digo que a los 6 años yo limpié zapatos en el muelle de Cataño. Y a los 9 años yo limpiaba zapatos en la Tercera Avenida de la calle 14, aún en el invierno, aún en Nochebuena y en despedida de año, porque las condenadoras venían a 10 centavos la lustrada, la limpiada, y era cuando te daban una propina en esos tiempos de $1 o más. Y guardaba todo ese dinerito para cuando llegara el Día de la Madre, mi mamá le gustaban las flores, las rosas, y le gustaban los chocolates Schraff. Y entonces yo decía, mamá, guárdame este dinero. Y después yo se lo pedía y le hacía el regalo. Yo aprendí a trabajar en el frío de rodillas. Y luego, según fue creciendo, hice toda clase de trabajo que llegué a trabajar en una farmacia como dependiente y me gané al dueño. No sé por qué estoy hablando esta nostalgia hoy, compartiendo esta parte de mi vida íntima con ustedes. Experiencias tremendas. Llevé en Navidades a coger propina. Me pagaban 25 centavos por cada árbol que llevaba. Y a veces era la propina solamente. Y en la farmacia me pagaban 25 centavos por cada receta que mandaba la gente a buscar de Stuyvesant Town, que era el sitio de la clase media alta, cruzaba la avenida. Llegué a trabajar en una pescadería, llevando pescados a la gente. Y cuando llegaba a casa tenía la peste a pescado. Y hay otras cosas más que trabajé, que fueron, yo lo digo en español y lo cogen de relajo, usted sabe. Empacando, llevando compras a las casas. Me levanté trabajando. La vida dice, con el sudor de tu frente te das el sustento de cada día. No me arrepiento, fue una escuela para mí. Y yo espero que Isaac, oiga, me cocina, ha aprendido a cocinar. Él ayuda a lavar los platos. Él ayuda en todo lo que se le pide y en lo que no se le pide. Y lo más es que nos trae felicidad a nosotros enviada por el Señor. Ore mucho para que Dios lo cuide. Está escuchando y está viendo la cadena de clamor que se transmite de 12 a 1 de la mañana por la cadena del Milagro y de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por Facebook. Y de lunes a viernes o por la cadena del Milagro a las 12 de la medianoche. Es decir, que Dios le bendiga grandemente y ore por nosotros, ore para que Dios nos bendiga. Hoy tengo un tema sobre la gran apostasía, pero antes de eso quiero decirle que puede escribir a Clamor a Dios o me puede escribir personalmente su petición, Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea enviar una ofrenda, la pone a Clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca la sección de negocios, busca Clamor a Dios y ahí deposita. Pero, como siempre digo, si no puede hacer eso, para escribirnos no tiene que enviar dinero. Para recibir la carta que tratamos de hacer mensual, porque prácticamente mi esposa y yo, pero más ella que yo, que estamos bregando, no tenemos oficina, no tenemos nada. Todo eso lo perdimos. Y estamos tratando de reconstruir el ministerio. Así que su oración, su colaboración es importante, pero su oración es indispensable. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Ore por nosotros, ore para que Dios me guíe en cada 2 viajes. Ore para que Dios le devuelva el ánimo a mi esposa a volver a la televisión, porque ya salió de eso. Y que cuando yo no esté, ella se sienta animada, que Dios le dé un choque, que Dios le desconecte y venga y haga este programa aquí. Y a Jorge Isaac, que ya ha empezado hasta no solo a hablar, a veces dice en inglés, a tocar el piano. Vamos a escucharlo y cuando vengamos en el día de hoy,
vamos a hablar sobre la gran apostasía. Hello, and welcome back with Reading with Jorge. Long time no see as we read through the book of Proverbs, and I already finished chapter 22, but I have verses 24 and 25, so to give you advice, especially for those people who struggle with leaving toxic friendship, especially the ones that are always fighting, which says, do not make friends of a hot-tempered person, or associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. When it talks about this, it's talking about our hearts. You know, when you fight with people, I hope people can relate it because I relate. When you fight with a person a lot, especially like God is telling us today, is that you trap your own soul in a way that you let hatred, anger, which it can become really dangerous depending how big the fights are. And basically what God is telling you today in us is that step away from those people, family, friends, step away, because those people are gonna make you trap your own soul into a anger, and letting anger in is not the hard part. It's letting it out. It takes time. And take this advice from an experience that I had. Not taking too much. It's kind of private. But basically, don't be with those hot-tempered person, with a person that are always fighting with you, because you might trap your own self in your heart being filled with hatred and anger. Hope yourself and have a great day. Bless you. Bye. Oren mucho por Isaac, ¿sabes? Oren mucho por este asunto de Spacecraft. Y antes de entrar en el tema, quiero decir que acabo de recibir un mensaje de adjuntas. El compromiso en adjuntas continúa a pesar de las circunstancias. La próxima actividad en Puerto Rico será el 9 de octubre a las 11 de la mañana en la iglesia Asamblea de Dios El Faro en Adjuntas. Esa será la próxima actividad que estará en Puerto Rico. El domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana en la ciudad de Adjuntas. Pues a pesar de todo por lo que se está pasando, el compromiso no se ha cancelado. Así que estaré allí en la actividad que se estará celebrando domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana en la iglesia El Faro en Adjuntas. ¿Ok? Que Dios los bendiga y que todo el que esté cerca de allí pues pueda asistir a esta actividad. Bueno, no sé si tiene un teléfono donde pueden llamar, pero eso se lo daré en otra ocasión. En el libro de Primera de Timoteo, el tema es la gran apostasía. Y hay que hablar de este tema porque Pablo en Segunda de Tesalonicenses, dice bien claro en Segunda de Tesalonicenses, Pablo señala, óigalo bien y que se entienda claro esto, dice, pero versículo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, pero verso 1 en adelante, pero con respecto a nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Está hablando del engaño, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en aquel momento, pues todavía había gente que estaban confundidos y pensaban que la venida de Dios estaba, de Jesucristo estaba cerca. Ahora, Pablo le dice, no se confundan, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Mire lo que dice, esto era el principio de la iglesia. Entonces, había gente que estaba exagerando, no, ya está, no. Pero mire lo que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta, verso 4,
contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escuche esto, pero vuelvo de nuevo, escuche bien, al verso 13. En aquel momento la iglesia estaba renaciente, pero mire si estamos viviendo en tiempo del fin, que dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, volveré a eso ahorita, pero vamos ahora a lo que ya está en cumplimiento. Verso 1, capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, escúchelo bien claro, Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche esto, óyeme bien, vamos de nuevo. Escuchando a espíritus engañadores, se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es ese es el tema que tenemos hoy. ¿Por qué? En aquel momento que la iglesia de Tesalónica comenzaba, estaba tan cerca que no había cumplimiento de las señales. Para la venida de Cristo, para el arrebatamiento de la iglesia, ellos estaban niños, no entendían esto. No tiene que haber señal. Todas las señales son de la venida visible de Cristo, cuando Cristo, según el profeta Zacarías, ponga sus pies sobre el monte de los olivos y luego haya ese temblor que divide el monte en dos y Cristo entra al templo que ya estará construido y se siente en el trono de David. Ahora, ¿qué pasa? Que en aquel momento ni estaba cerca el rapto de la iglesia, porque si las profecías que señalan son 1000 y pico de profecías que Cristo vendrá visiblemente y se parará sobre el monte de los olivos, pero que el rapto, que es lo que Pablo luego a los tesalonicenses le habla en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18, dice que seremos arrebatados y seremos transformados, y lo que Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados e encontrarnos con él en el aire. Okay. Si no hay profecía que dicte el tiempo de eso, pero sí hay profecías que ya se cumplen, ya todas las profecías están cumplidas de que Cristo va a venir, pues entonces en esta hora, en aquel momento no, pero en esta hora sí está la venida de Cristo y el más cerca que nunca, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya se ha cumplido Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todas las profecías que tienen que ver con la venida de Cristo en Apocalipsis, en Daniel, todas están cumplidas. Lo que falta es que suene la trompeta y eso vendrá antes de la venida visible. Entonces, si lo que ha de acontecer después ya está todo profetizado, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Y una de las cosas, de las señales que da de la venida de Cristo es la gran apostasía. En otras palabras, la iglesia escondiendo lo que Cristo dijo en Mateo 24, porque aquí vamos entonces a Mateo 24, y escuchemos bien lo que el Señor nos dice en Mateo 24. Y dice en Mateo 24, verso 4, Mateo 24, 4, eso es, Mateo 24, caso, mirad que nadie os engañe. Mire bien claro, le dice el Señor en Mateo 24, dice bien claro, mirad que nadie os engañe. Y respondiendo a eso, dice, mirad, sí, antes de ninguna profecía, antes de hablar, está hablando de la venida de Cristo. Ahora, imagínese usted entonces, si esto se está cumpliendo ya, cuán cerca el arrebatamiento está. Porque primero viene el arrebatamiento, pues viene la gran tribulación y después viene la venida visible de Cristo, que nosotros ya estaremos 7 años con él allá arriba en las nubes. Ahora, dice bien claro aquí, mirad que nadie os engañe. Si la respuesta de Cristo
en cuanto a la señal de su venida, la más potente, la más fuerte. Es más, que Pablo dice en 2 Tesalonicenses que lo primero que tiene que pasar antes que Cristo venga es la apostasía. Pueden ver las guerras, los rumores de guerra, todo eso, pero dice aquí, mirad que nadie, respondiendo Jesús, ¿a cuál señal habrá de tu venida? Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así que antes de la guerra, antes de los rumores de guerra, mirad que no os turbéis, todo el hambre, los terremotos, de eso estaremos hablando. Pero lo que les quiero señalar es que la primera señal de que Cristo está a las puertas a no a buscar la iglesia, sino a venir aquí. Y si la señal de su venida, la primera es esa, y ya esa se ha cumplido, y todas las demás se han cumplido, quiere decir que el arrebatamiento que es antes de la venida de Cristo, visible a la tierra, que sucederá antes de la gran tribulación, y que según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, seremos arrebatados con Él, transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces iremos a encontrarnos con Él, según San Pablo, en el aire, allá con Él, y estaremos 7 años allá. Ahora, eso se ha cumplido. Pues mire, la venida de yo estaba orando en casa un sábado, y Dios me dijo, ya el Señor me reveló y sentí aquella manifestación. Dijo, ya yo salí del tercer cielo. Él viene de camino. El que ha de venir vendrá y no tardará. Prepárate si no te has preparado. Conviértete si no te has convertido. Reconcíliate si no te has reconciliado. Arregla tu vida con Dios y procura predicar este evangelio hasta que no te quede más fuerzas en la vida, porque esto ya está llegando al final. Y miren si estamos cerca. ¿Usted quiere ver la apostasía? En el siglo medio, en los tiempos medievales, cuando estaban las cruzadas que iban a liberar a Jerusalén, el papado, la Iglesia Católica Romana, un papa dictaminó un perdón que si tú ibas a las cruzadas, tus pecados, óyele bien, tus pecados pasados, todos los pecados que estuvieras cometiendo o que pudieras cometer. Oye bien, si tú ibas a las cruzadas y ibas a pelear por la causa de la iglesia, supuestamente de Cristo, esto es lo que dice, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, se esconden detrás de Cristo. Esa doctrina papal, esa ordenanza papal, le dio inmunidad para matar, para deshacerse. Ahora, todos sus pecados, si adulteraban, si fornicaban, si mataban y morían peleando, iban derechito al cielo. ¿Quién iba a pensar que eso que pasó en el tiempo medieval, que lo que hizo fue que reveló a los musulmanes y les dio un falso concepto, porque el mal testimonio, las atrocidades cometidas en el nombre de Jesús, le dieron un odio terrible a los musulmanes contra el cristianismo? Es lo mismo de hoy. Los malos testimonios, la apostasía está en pie. Mire lo que le voy a mostrar un video del líder, el Rasputín moderno, el líder de la Iglesia Católica Rusa, ortodoxa, que es una división de la Iglesia Católica Romana. Mire lo que pasó. Vamos, cómo demuestra este hombre la apostasía. Cómo esta iglesia se ha entregado a seguir la doctrina completa de crear un imperio como el que tenían los zares cuando Rasputín y los zares, crear el imperio ruso de nuevo a través de Putin. Mira para ver que estamos en el tiempo de la gran apostasía. Y el arrebatamiento de la iglesia está cerca y la venida de Cristo está cerca, más cerca de lo que usted y yo pensamos. Vamos a ver esto. El fiel patriarca de Vladimir Putin, responsable de los cristianos ortodoxos rusos desde 2009, puso a su iglesia al servicio del presidente ruso, con el que comparte su ambición de una Rusia conservadora y fuerte, y apoyó la ofensiva de Moscú en Ucrania.
Desde hace muchos años, el dirigente religioso de 75 años no duda en mostrarse bendiciendo armas y misiles ni en justificar la represión de la oposición y de los medios independientes. El 27 de febrero, 3 días después del inicio de las hostilidades, Kirill había calificado de fuerzas del mal a los detractores de las ambiciones de Moscú en el país vecino. En abril llamó a los rusos a estar unidos para combatir a los enemigos exteriores e interiores. El Papa Francisco, que se entrevistó con Kirill en marzo, había instado al patriarca a no utilizar el lenguaje de la política y sí el de Jesús. Kirill es también detractor de la homosexualidad y elogia la ley deseada por Putin que prohíbe la propaganda de la homosexualidad a los menores, texto considerado por las ONGs como un instrumento homófobo. A diferencia de su abuelo, un sacerdote víctima de las represiones stalinianas, Vladimir Bundiayev, su nombre de civil, encontró su lugar en el aparato de la iglesia en la época soviética sometida al régimen. Esta carrera ha alimentado las sospechas de estrechos vínculos con la KGB, los servicios secretos que se apoyaban en la institución eclesial para espiar a los fieles. Bueno, ustedes están viendo la gran apostasía, que el mismo actual Papa, porque se recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial, para el 1930 y pico, Benito Mussolini hace un tratado con la Iglesia Católica para darle ciertas ventajas y darle la autoridad sobre ese terreno que llaman ahí el Vaticano, a cambio del apoyo del Papa. Era el Papa Pío XII, que había sido también un alto jerarca de la Iglesia Católica en Alemania, que tenía vínculos con el gobierno nazi. Y este hombre, Pío XII, cuando llega ahí una muestra de apostasía, hace un tratado con Mussolini a cambio de que Mussolini reconozca la soberanía y la autoridad del Vaticano. Y eso está firmado. Cuando decide Benito Mussolini invadir Etiopía, un país del cuarto mundo, que lo que tenían flechas y revólveres y rifles de una bala, y gente a caballo y camello, decide mandar sus ejércitos a conquistar Etiopía y a masacrarlos. Quien bendice las armas, los aviones que van con bombas, los soldados, y bendice las armas que llevan las tropas italianas, es el Papa Pío XII. Ahora, y bendijo al gobierno del dictador que luego terminó en ruinas. Terminó en ruinas, la historia final. Ojalá que tuviera un video para mostrarle, que lo puedo conseguir, cómo terminó cosechando su maldad, arrastrado por el pueblo, por las calles de su propio pueblo. Ahora, el Papa Pío XII bendijo el gobierno de Mussolini, le justificó todos los crímenes que hizo, todos los atropellos contra el pueblo etíope, que mayormente en aquel momento era cristiano. Ahora pues está diluido entre musulmanes, etc. Pero ¿qué sucede? Que ahora estamos hablando en el 2022, fines del 2022, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa ha hecho una amistad, le ha entregado el poder de la Iglesia completamente a Putin y le ofrece un perdón a la gente, oiga esto, a todo el que vaya, mujer y hombre, que vaya a pelear porque él aspira a que se levante el imperio el imperio ruso del principio del fines del 1800, principio del 1900, del siglo pasado, para reconstruirla, y esa es la visión. Y este hombre no está interesado en la Unión Soviética antigua. Este hombre está dirigido por el mismo Satanás, Vladimir Putin. Una alianza ahora mismo con ese patriarca que ha puesto la Iglesia al servicio para justificar todo lo malo que está haciendo el hombre. Y le ha dado un perdón divino, que toda mujer o hombre que vaya a defender al gobierno, que vaya a la guerra ahora en el asunto de Ucrania, le está perdonando él. Este tipo dice que los pecados pasados, actuales
y aún los por venir antes de la muerte, si mueren peleando y van a pelear, es más, creo que eso se extiende que aún si reconocen viva, ese perdón será activo, pero especialmente si mueren, van a ir derechito al cielo, cuando el único que puede perdonar pecados es Dios, cuando el único que dice, no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo. Cuando la única forma de perdón de pecados es si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por los pecados nuestros y por los de todo el mundo. En otras palabras, hermano, este hombre se ha usurpado del poder de Dios. Este hombre ha retrocedido. Este hombre, y que el Papa de Roma, que está en error, Francisco, lo corrige y le dice, tú estás mal. No hagas esto. En otras palabras, la Iglesia Católica, que tiene su desviación en cuanto a esto de que los curas perdonen el pecado, pero no se va al extremo esto es al extremo medieval. Y el Papa actual en Roma le dice, tú estás mal. Las piedras le están hablando. Y está preparándose el camino para lo que hablaremos después, de cuál será el fin de Rusia. ¿Qué papel tiene la historia del mundo en el tiempo apocalíptico? Pero esta es la gran apostasía, hermano. Cuando tú ves a un líder, que está completamente entregado y a caminar hacia la era de los cruzadas, porque están desesperados y está ganando poder. Estamos viviendo, si usted quería saber cuán cerca está la venida de Cristo o cuán más cerca está el arrebatamiento de la iglesia, esto que le acabamos de poner debe ponerle los pelos de punta. Yo voy a repetirlo en el próximo programa, porque en el próximo programa voy a entrar un poquito más, pero lo voy a poner más adelante para que los que están tarde en la noche viendo lo puedan ver de nuevo. Es decir, que abra sus ojos. Estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía. Pero no es solamente el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hay predicadores y llamados apóstoles y apóstolas y personas en el Evangelio que están explotando, como dijo Cristo, la señal esta de que dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, utilizando el nombre de Cristo, usando el cristianismo para crear imperios religiosos, diciéndole a lo malo bueno y a lo malo bueno. Es decir, la apostasía no es solamente lo que está viendo en Rusia, eso es un ejemplo claro, pero dramático y apocalíptico del tiempo que vivimos. Estamos viviendo aquí personas que se han ido totalmente a mezclar la santería, la brujería, la idolatría, el materialismo, el libertinaje con el cristianismo. Un cristianismo liviano, un cristianismo sin cielo, sin infierno, sin futuro, solamente hazte rico, dame tu plata, y otros que entonces se van al extremo, al extremo, es decir, unos se van al extremo del legalismo, otros se van al extremo del libertinaje, unos se van al extremo de la pobreza, de que Dios, hay una prosperidad de Dios, que seáis, primero de Juan, dice Juan el apóstol, la única epístola, la epístola de Juan, creo que es la tercera epístola, Juan dice claramente, espero que seáis prosperados en todas las cosas, escuche bien claro, y que seas prosperado en todas las cosas. La tercera epístola de Juan está la verdadera prosperidad de Dios. Verso 2, capítulo 1, el único capítulo que hay. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que esa es la verdadera prosperidad, que todo está dependiendo de nuestra relación y toda esta prosperidad espiritual, y así Dios nos prospera en todo. Pero no es el amor al dinero,
no es esa prosperidad loca que sustituye la importancia de la vida espiritual, que sustituye la importancia del arrepentimiento y que nos hace dispuestos en la escasez como en la abundancia serle fiel a Dios, porque lo más importante es nuestra alma, porque decía, aprovecháramos si perdiéramos nuestra alma y ganáramos el mundo entero. Entonces, pues tenemos esos maestros de la falsa avaricia, llena de avaricia, prosperidad. Pero por otro lado, se van al extremo y ven una gente criticando. Yo vi un predicador que fue de un extremo a otro. Uno decía que el pastor, el pastor tenía que irse a trabajar. La Biblia dice que los levitas que se dedicaban de lleno, no a explotar el pueblo, sino de lleno a servir a Dios, vivían del altar. Y la Biblia dice, el que sirve al altar, si tú quieres un pastor, quieres un hombre de Dios que se dedica a las misiones, una mujer que se dedica nada más que a esto, pues entonces Dios dice que de lo que entra tiene derecho a vivir decentemente, vestir, comer y cuidar su familia. Pero este predicador que vi yo por eso que sale por ahí, se fue de un extremo a otro, condenó aquello que está mal y después dijo que se vaya a trabajarlo. Bueno, habría que preguntarle si él está trabajando. Pero el modelo bíblico es que el sacerdote, el levita, el predicador, el pastor, el hombre, el misionero, sea sostenido por la iglesia, por las ofrendas y por los diezmos. Eso es bíblico. Lo que no es bíblico es el aprovechamiento, el enriquecimiento, el engaño, la maldad, la corrupción. Pero los dos extremos están mal. Dios desea que seas prosperado en todo. Y el que sirve el altar tiene derecho a que la iglesia lo sostenga, tiene derecho a vivir de lo que entra, no a abusar, pero a vivir decentemente, no un pordiosero ni un mendigo que no refleja, pero tampoco convertirse en un multimillonario con las riquezas de la iglesia, pero tampoco ser un esclavo de la miseria. Entonces, que los extremos hay que evitarlos. Claramente, señales antes del fin. Y claramente, hermano, la apostasía va mucho. Los que están justificando los concilios presbiterianos, estamos hablando de los fundamentales, de los originales, presbiterianos, luteranos, algunos denominaciones bautistas, metodistas, episcopal, discípulos de Cristo y algunas iglesias independientes y movimientos pentecostales están justificando el matrimonio del mismo sexo, están ordenando pastores y pastoras al ministerio, están apoyando esa conducta. Y una cosa es que usted ame al pecador, pero aborrece y desprecia y rechaza el pecado y los trate bien. No, pero esto no. Esta gente, a cambio de quedar bien con corporaciones, han apostatado de la fe. Estos concilios, por eso se están dividiendo. Y eso es una división, no división destructiva, es que están escapando esos movimientos, esos pastores, discípulos de Cristo y pastoras, esos pastores bautistas, metodistas, y la mayoría de los bautistas hasta ahora no andan en eso. Algunos sectores, bueno, esos sectores episcopales, llamados episcopales o anglicanos, esos sectores llamados luteranos, metodistas, presbiterianos, pues están saliéndose y están constituyendo sus iglesias presbiterianas, luteranas, episcopales, discípulos de Cristo, metodistas, bautistas, conforme a la palabra. Y yo tengo entendido, por hasta ahora la mayoría del movimiento bautista se ha mantenido firme, pero aún en el movimiento pentecostal están surgiendo grupos apóstatas que están dejando el camino de la verdad y están viviendo en gran apostasía. Por eso termino con esto, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. Señor, declaro que los ojos de tus líderes, de tus pastores y pastoras, salgan de esa apostasía, salgan de esos movimientos que han traicionado la fe cristiana y se constituyan en baluartes, se constituyan en defensores de la palabra, aunque gente que ame el evangelio, ama a Cristo y ama al pecador entrañablemente. Levanta hombres y mujeres de Dios, sana enfermos,
liberta cautivos y deprimidos y visita a aquellos que están descarriados, que vuelvan a la senda antigua, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana a esta misma hora. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.